¿Sabías que existió un color tan valioso que solo los emperadores podían vestirlo? El púrpura de Tiro, más caro que el oro, podía costar la vida a quien lo usara sin permiso. Un simple manto teñido con este tono púrpura podía valer el equivalente a 3 villas romanas completas. Su fabricación era tan compleja que el secreto se perdió durante casi 1000 años. Hoy, ese mismo pigmento cuesta más de $2.500 por gramo, superando al oro. Los diseñadores de alta costura siguen reservándolo para sus clientes más exclusivos. Cuando ves el color púrpura en logotipos de lujo, marketing premium o en ceremonias reales, estás presenciando el eco de un símbolo de poder que ha sobrevivido milenios. Incluso la expresión «nacer en la púrpura» sigue usándose para los privilegiados. En Japón, este tono está tan vinculado al emperador que su uso oficial sigue siendo restringido. Para entender la obsesión con este color, viajemos 3500 años atrás, a las costas fenicias. Imagina el aroma salado del Mediterráneo mezclado con los gritos de mercaderes. Según la leyenda, fue el dios Melkart quien descubrió el color. Su perro mordió un caracol marino en la playa, tiñendo sus fauces de un impresionante púrpura que jamás desapareció. El rey fenicio Fénix quedó tan impresionado que decretó: este sería el color de la realeza para siempre. Lo que no imaginaba era el precio que tendría que pagar la humanidad. La realidad es más prosaica pero igualmente fascinante. Los fenicios, maestros navegantes y comerciantes, descubrieron que ciertos moluscos segregaban un líquido que, al exponerse al sol, se transformaba. Este líquido, extraído de las glándulas hipobranquiales de caracoles marinos del género Murex, inicialmente incoloro, pasaba por el amarillo, verde, azul y finalmente púrpura intenso. Lo extraordinario no era solo su belleza, sino su resistencia. A diferencia de otros tintes que se decoloraban rápidamente, el púrpura de Tiro se intensificaba con el sol y el lavado. Mientras otros colores se desvanecían en semanas, una prenda teñida con púrpura de Tiro podía mantener su esplendor durante generaciones, convirtiéndose en herencia familiar. Los artesanos fenicios trabajaban en las afueras de la ciudad debido al hedor insoportable del proceso. Las fábricas de púrpura eran reconocibles a kilómetros por su nauseabundo olor. El proceso era brutal. Se necesitaban más de 12.000 caracoles Murex para producir 1.4 gramos de tinte puro, apenas suficiente para teñir el borde de una toga senatorial romana. Esta escasez provocó que su valor superara al oro. Mientras una onza de oro costaba unas 50 monedas romanas, la misma cantidad de púrpura podía valer 700. Un lujo literalmente imperial. Pero aquí surge la pregunta: ¿cómo un simple color llegó a determinar quién podía gobernar, quién merecía respeto y quién arriesgaba su vida por vestirlo? La respuesta cambiará tu visión del poder. Regresemos a la antigua Tiro, donde los fenicios guardaban celosamente el secreto de la producción. Tan valioso era que los artesanos expertos vivían como nobles, pero bajo pena de muerte si revelaban el proceso. La ciudad de Tiro, ubicada en el actual Líbano, construyó un imperio comercial basado en este pigmento. Su nombre, Fenicios, proviene de Poinix, que en griego significaba púrpura. Imagina los mercados antiguos: sedas, especias, oro, y siempre, vigilados por guardias armados, los pequeños frascos de púrpura de Tiro, más valiosos que cualquier otra mercancía. Los comerciantes ricos exhibían su estatus con solo una franja púrpura en sus togas. Los más ostentosos se atrevían con prendas completamente teñidas, declaración evidente de riqueza extrema. En las cortes reales, el púrpura se convertía en espectáculo sensorial. El brillo profundo cambiaba con la luz, pasando del rojo al violeta, creando un efecto casi sobrenatural alrededor del monarca. Los textos antiguos describen la púrpura de mar doble como el tono más codiciado, un profundo carmesí violeta con destellos iridiscentes, imposible de reproducir con otros métodos de tinción de la época. Cuando Alejandro Magno conquistó Tiro, encontró 60.000 kilos de púrpura almacenados. Este botín, más que el oro capturado, simbolizó su dominio sobre el mundo conocido. El color era poder tangible. Julio César, durante su estancia en Egipto,
Quedó tan impresionado por los velos púrpura de Cleopatra, que decretó que solo él podría vestir togas completamente teñidas de este color en Roma. Nerón, obsesionado con el control, llegó más lejos. Promulgó la Lex Bestiaria, que reservaba el púrpura exclusivamente para el emperador. Vestirlo sin permiso podía considerarse traición. La historia registra casos de personas ejecutadas por usar prendas púrpura. El poeta Ptolomeo de Mauritania fue asesinado por Calígula principalmente por aparecer en público con una capa ligeramente púrpura. Para el siglo I después de Cristo, 1 kilogramo de lana teñida con púrpura de Tiro costaba el equivalente a 20 años de salario de un artesano. La exclusividad estaba garantizada por el precio astronómico. El monopolio fenicio eventualmente pasó a Roma, que estableció fábricas imperiales, las Bapia, donde el proceso seguía siendo casi idéntico: triturar caracoles, fermentar la mezcla y exponerla al sol. Curiosamente, el color que hoy llamamos púrpura difiere del original. El púrpura de Tiro era más cercano a un carmesí profundo con tonos violáceos que al púrpura brillante que conocemos actualmente. Las túnicas Divapia, teñidas 2 veces en púrpura, eran tan valiosas que se heredaban por generaciones y se mencionaban específicamente en los testamentos, igual que las propiedades o las joyas. El primer conflicto surgió cuando el Imperio Romano dividió el uso: púrpura para emperadores, franjas para senadores y prohibición total para plebeyos. El color se convirtió en frontera social infranqueable. A medida que la púrpura se asociaba con el poder absoluto, surgían tensiones. ¿Cómo podía un simple tinte justificar tal división social? Este dilema se convertiría en crisis cuando el imperio enfrentara nuevos desafíos. Con la división del Imperio Romano, el púrpura tomó nuevo significado. En Bizancio, los emperadores nacidos durante el reinado de sus padres eran porfirogénitos, literalmente nacidos en la púrpura. El Palacio Imperial en Constantinopla tenía una cámara especial revestida de piedra púrpura donde las emperatrices daban a luz. La legitimidad real comenzaba con este color desde el nacimiento. Mientras en Occidente el imperio se fragmentaba, en Oriente el púrpura bizantino evolucionaba. Los artesanos descubrieron que añadiendo sustancias alcalinas obtenían tonos más rojizos, preferidos por la corte. En Persia, los sasánidas intentaron replicar el tinte, pero nunca igualaron su calidad. La diplomacia bizantina incluía regalos de telas púrpura a líderes extranjeros, símbolo de alianza con el verdadero poder. Desde China hasta Etiopía, embajadores buscaban desesperadamente el verdadero púrpura. Una túnica imperial bizantina valía el precio de un reino pequeño en las estepas asiáticas o en las cortes africanas. En el mundo islámico emergente, los califas prohibieron el púrpura para evitar comparaciones con Bizancio. Irónicamente, esto aumentó su valor de contrabando en los bazares de Damasco y Bagdad. Las transformaciones culturales fueron profundas. En Japón, el término murasaki, púrpura, se convirtió en sinónimo de nobleza. Los samuráis solo podían usar tonos específicos según su rango. En la Europa medieval, la Iglesia adoptó el púrpura para sus obispos, estableciendo una realeza espiritual. Los cardenales usaban un tono específico llamado púrpura cardenalicia, símbolo de su autoridad. El comercio veneciano floreció parcialmente por su acceso a tinturas púrpuras. Los dogos usaban mantos púrpura para sus ceremonias, estableciendo a Venecia como heredera simbólica de Bizancio. Mientras tanto, químicos árabes experimentaban con alternativas: el carmín extraído de insectos cochinilla y el púrpura de líquen. Ninguno igualaba al original, pero ofrecían opciones a las élites emergentes. La escasez creó tensiones. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los venecianos saquearon Constantinopla buscando, entre otros tesoros, los secretos y reservas del auténtico púrpura imperial. El monopolio del color enfrentaba desafíos. Tintoreros judíos en España y Marruecos desarrollaron técnicas para extraer púrpura de otros moluscos, creando una industria paralela que enfureció a Bizancio. Los gremios de tintoreros en Italia mantenían espías en Constantinopla. La guerra económica por el control del color era tan intensa como cualquier conflicto militar de la época. Una curiosidad: la realeza británica adoptó el púrpura mucho después. Su color tradicional era el escarlata hasta que la reina Victoria,
fascinada por las historias bizantinas, adoptó el púrpura en el siglo XIX. En las Américas, los aztecas y mayas desarrollaron su propio púrpura real, usando el caracol Plicopurpura pansa. Cuando los conquistadores lo vieron, inmediatamente reconocieron su significado cultural. El punto de inflexión llegó en 1453. La caída de Constantinopla ante los otomanos interrumpió la producción tradicional. Por primera vez en 3000 años, el secreto del verdadero púrpura de Tiro se perdió completamente. Contrario a la creencia popular, los otomanos no destruyeron la industria del púrpura. Simplemente, las poblaciones de caracol murex habían sido sobreexplotadas hasta casi la extinción tras milenios de producción. Los últimos maestros tintoreros bizantinos murieron sin transmitir todos sus secretos. Durante siglos se intentó recrear el proceso exacto, pero el púrpura original de Tiro se convirtió en un fantasma histórico. Surgieron teorías alternativas. Algunos eruditos sugieren que el verdadero púrpura imperial contenía oro coloidal para crear su brillo característico. Otros creen que el secreto estaba en la fermentación prolongada. Documentos renacentistas revelan intentos desesperados. El Papa Paulo II ofreció 100.000 ducados a quien redescubriera el proceso auténtico. Nadie pudo reclamar la recompensa, pese a numerosos intentos. La teoría más controvertida sugiere que el color nunca desapareció. Supuestamente, familias bizantinas exiliadas mantuvieron la producción en pequeña escala, vendiéndola exclusivamente a la nobleza europea. Investigaciones recientes en manuscritos armenios sugieren que el secreto podría haberse preservado en monasterios remotos hasta el siglo XVII, donde se usaba exclusivamente para textos religiosos importantes. La controversia científica persiste. Experimentos modernos producen colores similares pero no idénticos. Algunos químicos argumentan que el verdadero tono solo podía lograrse con especies de caracoles ahora extintas. Historiadores económicos debaten, ¿era realmente tan costoso producirlo o su precio era artificialmente inflado por monopolios estatales? Los registros comerciales fenicios sugieren márgenes de beneficio del 1000%. La interpretación política también divide opiniones. ¿Fue el púrpura una herramienta de opresión o simplemente un lujo aspiracional? En Roma, las leyes untuarias que lo restringían se evadían constantemente. Curiosamente, textos medievales judíos y cristianos discrepan sobre su tono exacto. La traducción del tekelet bíblico, usado en el Templo de Jerusalén, como púrpura o azul sigue generando debates teológicos. Las evidencias arqueológicas muestran talleres de púrpura desde España hasta Líbano. Los análisis químicos modernos de telas antiguas confirman, el verdadero púrpura de Tiro contenía mayoritariamente 6,6 dibromo índigo. Experimentos con métodos tradicionales en 2020 demostraron que el hedor era inevitable. El proceso requería la descomposición bacteriana de proteínas en presencia de luz solar, generando sulfuros volátiles. Investigaciones en Israel encontraron depósitos de conchas murex de 3000 años de antigüedad formando montañas de 40 metros de altura. La escala industrial era mucho mayor de lo que se creía inicialmente. Análisis de ADN en 2021 de muestras de telas antiguas revelan otra sorpresa. Algunos talleres mezclaban secreciones de diferentes especies de moluscos para crear tonos distintivos y firmas regionales. La tensión narrativa alcanza su punto álgido en 1856, cuando un joven químico británico, William Henry Perkin, accidentalmente sintetizó el primer tinte púrpura artificial mientras buscaba una cura para la malaria. La mauveína de Perkin revolucionó la industria. Por primera vez en la historia, cualquiera podía permitirse vestir de púrpura. El color de emperadores se democratizó, pero ¿perdió su magia en el proceso? La democratización del púrpura transformó su significado. Las élites victorianas, horrorizadas al ver sirvientas con vestidos púrpura, buscaron nuevas formas de distinción social, como tejidos exclusivos. Sin embargo, el aura mística del color persistió. El púrpura se convirtió en símbolo del movimiento sufragista, precisamente por su asociación histórica con el poder que les era negado a las mujeres. El legado inmediato fue comercial. La fortuna de Perkin inauguró la industria química moderna.
La búsqueda de nuevos tintes sintéticos impulsó descubrimientos en medicina, fotografía y eventualmente plásticos. El arte victoriano experimentó una revolución púrpura. Pintores como Whistler y los prerrafaelitas incorporaron tonos antes reservados para la realeza. El color se asoció con decadencia y bohemia. En la literatura, el púrpura se convirtió en metáfora de ambición y falsedad. Oscar Wilde escribió: "Nunca confíes en un hombre que lleva púrpura sin haber nacido para ella". La tensión social persistía. Los estudios psicológicos modernos confirman: el púrpura sigue evocando realeza y poder. Experimentos muestran que consumidores perciben productos en empaques púrpura como más premium que idénticos en otros colores. El impacto cruzó culturas. En Japón, el púrpura pasó de color imperial a símbolo de refinamiento femenino durante la era Heian. La escritora Murasaki Shikibu tomó su nombre del color que definía su estatus. En India, el púrpura se asociaba con los chakras superiores y la iluminación espiritual. Los sadhus que renunciaban a posesiones materiales, irónicamente, adoptaron túnicas del color históricamente más caro. África desarrolló sus propias tradiciones. En Mali, los tintoreros tuareg crearon un púrpura del desierto, usando combinaciones de índigo y tintes rojos naturales, reservado para los nobles nómadas. El cristianismo adoptó el púrpura para la Cuaresma, simbolizando penitencia y realeza espiritual simultáneamente. La dualidad del color, entre poder terrenal y espiritual, definió su uso litúrgico. A lo largo del tiempo, las transformaciones continuaron. En los años 1960, el púrpura se asoció con la psicodelia y la contracultura. Jimi Hendrix con Purple Haze lo convirtió en símbolo de liberación mental. Prince llevó la asociación más lejos con Purple Rain y su identidad visual completamente púrpura. Curiosamente, regresó a la idea original. Solo alguien realmente poderoso podía apropiarse totalmente del color. El feminismo moderno reinterpretó el color. Alice Walker tituló su novela El color púrpura, explorando cómo las mujeres afroamericanas reclamaban su propia dignidad, su propio púrpura interior. La comunidad LGBTQ+ incorporó el púrpura en la bandera del orgullo, representando el espíritu. El color que una vez dividió a la sociedad entre poderosos y subordinados ahora simboliza inclusión y diversidad. En el mundo corporativo moderno, el púrpura señala creatividad y premium. Cadbury, Milka, Yahoo, Twitch, todas usan púrpura para diferenciarse en un mar de logos azules y rojos. El color sigue implicando distinción. Científicos modernos finalmente redescubrieron el método exacto del púrpura de Tiro en 2021 usando arqueología experimental. Paradójicamente, ahora que podemos recrearlo, pocos estarían dispuestos a pagar su verdadero precio. Hoy, el púrpura de Tiro auténtico existe nuevamente. Investigadores israelíes y libaneses, colaborando pese a tensiones políticas, recrearon el proceso exacto siguiendo textos antiguos y análisis químicos avanzados. El precio sigue siendo astronómico. Un gramo de púrpura de Tiro auténtico cuesta más de $2.500, usado principalmente para restauración de arte sacro y reproducciones históricas para museos. Irónicamente, las mismas especies de caracol murex que casi fueron extintas por los fenicios ahora están protegidas. La producción moderna es extremadamente limitada y regulada por convenciones internacionales. Diseñadores como Valentino, Versace y Gucci han incorporado ediciones limitadas con auténtico púrpura de Tiro, creando prendas que cuestan cientos de miles de dólares, accesibles solo a la élite global actual. En 2023, una exhibición en el Metropolitan Museum of Art presentó textiles teñidos con púrpura original junto a equivalentes modernos. Los espectadores consistentemente identificaban el tono antiguo como más vivo. La casa de subastas Sotheby's vendió en 2019 un fragmento de tela romana con púrpura original por $1.2 millones, más que muchas obras de arte contemporáneo. La fascinación histórica persiste. Las monarquías europeas mantienen la tradición. En las coronaciones, el púrpura sigue presente en mantos y accesorios. El rey Carlos III usó elementos con púrpura histórico proveniente del guardarropa de Isabel I. Los paralelos entre pasado y presente son sorprendentes. Así como el púrpura definía estatus en Roma, hoy los productos edición púrpura o colección real
se posicionan automáticamente como premium en marketing. La neurociencia moderna confirma: el púrpura estimula áreas cerebrales asociadas con creatividad y misterio. Estudios de marketing muestran que empaques púrpura incrementan la percepción de calidad hasta un 35%. El mundo digital adoptó esta herencia. El púrpura domina interfaces premium de aplicaciones y servicios exclusivos. Psicológicamente seguimos asociando este color con privilegio, incluso en experiencias virtuales. Investigadores de sostenibilidad estudian ahora el proceso original como ejemplo de biofabricación ancestral. La fermentación de proteínas de moluscos podría inspirar nuevos procesos químicos ecológicos. Científicos marinos advierten: el cambio climático amenaza a las poblaciones restantes de caracoles murex. La acidificación oceánica podría eliminar definitivamente la posibilidad de producir el tinte original. Antropólogos estudian cómo diferentes culturas contemporáneas interpretan el púrpura. Sorprendentemente, la asociación con poder y exclusividad persiste globalmente, desde Beijing hasta Buenos Aires. Las tendencias recientes de ultralujo y hiperluxury incorporan materiales históricamente significativos, incluido el púrpura auténtico, para crear productos únicos para el 0,01% más rico. Marcas como Hermès y Louis Vuitton han registrado tonos específicos de púrpura. La batalla legal por poseer colores muestra que seguimos en la misma dinámica de control cromático que los emperadores romanos. Los movimientos de moda sostenible critican esta exclusividad, proponiendo tintes naturales accesibles. La tensión entre púrpura como símbolo de opresión o de belleza democrática continúa en cada pasarela global. La química del púrpura de Tiro sigue fascinando a científicos. La molécula principal, 6,6-dibromoíndigo, tiene propiedades únicas. Su estructura la hace extremadamente estable y resistente a la degradación. Sorprendentemente, este compuesto tiene potencial médico. Investigaciones recientes identificaron propiedades anticancerígenas en derivados sintéticos inspirados en la química del antiguo tinte púrpura. Los caracoles murex producen este compuesto como defensa bacteriana. Científicos marinos estudian ahora estos moluscos buscando nuevos antibióticos naturales efectivos contra superbacterias resistentes. El proceso de bioconversión, donde un precursor incoloro se transforma por luz y enzimas, inspira tecnologías emergentes en impresión 3D, biológica y materiales que responden al ambiente. Un descubrimiento revolucionario ocurrió en 2018. La secuenciación genética de caracoles murex permitió identificar los genes responsables de la producción del precursor del púrpura. La bioingeniería podría replicarlo. Investigadores en MIT lograron modificar bacterias E. coli para producir el precursor del púrpura. Aunque en pequeñas cantidades, este paso abre la posibilidad futura de producción sostenible a escala. Las implicaciones para la conservación son profundas. La biofabricación podría permitir producir el tinte auténtico sin dañar poblaciones naturales de moluscos, algunos de los cuales están ahora en peligro. Los antiguos fenicios habrían quedado asombrados. El compuesto que extrajeron de caracoles se encuentra también en otras especies, incluyendo algunas bacterias del suelo y algas que podrían cultivarse fácilmente. Biólogos marinos documentaron cómo las poblaciones de murex se recuperaron en áreas protegidas del Mediterráneo. Curiosamente, las mayores concentraciones están cerca de antiguos centros de producción. La genética comparativa reveló otra sorpresa. Los caracoles murex del Mediterráneo y las especies similares en México que producían el púrpura maya comparten un ancestro común de hace 70 millones de años. Estas moléculas tienen propiedades fotoconductoras. Científicos de nanomateriales estudian ahora cómo derivados del púrpura podrían usarse en electrónica orgánica y celdas solares de próxima generación. La estabilidad del compuesto inspiró nuevos conservantes para alimentos naturales. Un derivado sintético del púrpura fenicio está en ensayos clínicos como preservante de alimentos orgánicos perecederos. Análisis químicos de telas antiguas revelaron otro secreto. Algunas muestras contenían trazas de oro y plata. Los tintoreros aparentemente añadían metales preciosos para crear tonos específicos para cada emperador. El proceso tradicional usaba fermentación bacteriana específica. Microbiólogos identificaron las cepas bacterianas exactas,
descubriendo que algunos microorganismos clave en el proceso ahora solo existen en ruinas antiguas. Las implicaciones en biología evolutiva son fascinantes. ¿Por qué evolucionar para producir un compuesto tan complejo? La hipótesis actual sugiere que era antimicrobiano para proteger huevos de moluscos. En un giro poético de la historia, el tinte que alguna vez fue símbolo de opresión podría salvar vidas. Compuestos derivados están en fase de pruebas para tratamientos contra cáncer de piel y leucemia resistente. Recapitulemos este viaje cromático. Un tinte extraído de miles de caracoles marinos definió poder, estatus y religión durante 3 milenios, costando fortunas y vidas por igual. Desde los mercaderes fenicios hasta los emperadores romanos, desde Bizancio hasta la Revolución Química Victoriana, el púrpura de Tiro ha sido testigo silencioso de la historia del poder humano. Su proceso de producción se perdió durante siglos, solo para ser redescubierto en nuestra era mediante arqueología, química avanzada y colaboración científica internacional. Hoy representa la intersección perfecta entre biología, química, arte, poder e historia, recordándonos que incluso algo aparentemente superficial como un color puede transformar civilizaciones enteras. El legado del púrpura va más allá de la moda o el estatus. Nos habla de cómo los humanos asignamos valor, cómo transformamos recursos naturales en símbolos culturales, y cómo estos símbolos nos transforman. Reflexionemos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un color? ¿Qué símbolos de estatus actuales son equivalentes a ese manto púrpura que podía costar una fortuna familiar completa? Los emperadores romanos usaban púrpura para parecer divinos. Hoy usamos marcas, tecnología o experiencias exclusivas. Los símbolos cambian, pero la necesidad humana de jerarquía visual persiste. En una era donde todo parece accesible y reproducible, buscamos nuevas formas de exclusividad. Quizás no sea coincidencia que el ultralujo actual recurra a técnicas y materiales históricos imposibles de falsificar. Pero también hay esperanza en esta historia. El color que una vez dividió sociedades ahora simboliza creatividad e inclusión. El púrpura pasó de separar a los poderosos a representar la unión en la diversidad. La ciencia que recuperó un proceso perdido ahora trabaja para hacerlo sostenible. La misma tecnología que democratizó el color ahora busca preservar las especies que lo producen naturalmente. La próxima vez que veas púrpura, en ropa, logotipos, arte o naturaleza, recuerda, estás contemplando un color que cambió el curso de la historia y sigue influenciando silenciosamente nuestras percepciones. Como dijo el historiador Michel Pastoureau, los colores nunca son inocentes, siempre llevan significados. El púrpura nos recuerda que las construcciones culturales pueden ser tan tangibles como cualquier material. Quizás el verdadero poder del púrpura no estaba en su exclusividad, sino en cómo conectaba civilizaciones distantes en una apreciación compartida por la belleza y en una búsqueda común de significado a través del color. Te invitamos a ver el mundo a través del prisma de esta historia. ¿Qué otros elementos cotidianos, que damos por sentados, tienen historias ocultas de poder, resistencia y transformación esperando ser contadas? Si este viaje por la historia secreta del púrpura te ha fascinado, ayúdanos a compartir estas historias ocultas. Suscríbete para explorar juntos los hilos invisibles que conectan nuestro presente con el pasado. Recuerda, el conocimiento, como el auténtico púrpura de Tiro, gana valor cuando se comparte. Deja tu comentario sugiriendo qué otro objeto cotidiano con historia secreta deberíamos explorar en nuestro próximo video.